¿Quiénes son los responsables de las ondas lentas en el tubo digestivo? Las células de captación de Cajal. ¿Y qué importancia tienen las ondas lentas? Mantienen el tono muscular, ¿no? Mantienen un tono basal, básico del intestino. ¿Recuerdan eso? ¿Y qué hace el simpático del tubo digestivo? ¿Estimula o inhibe? En el tubo digestivo el sistema simpático más bien inhibe. Es lo contrario a lo que hace en el resto del sistema. En el resto es activador. Acá en el parasimpático activo. Vamos a conversar un poco sobre la motilidad gástrica. Ayer hemos visto cómo en general todo el sistema digestivo se puede movilizar, los tipos de movimientos que hace. Ahora vamos a ver con un poco más de detalle el tubo, el estómago, cómo funciona. Y en un sistema natural. Para recordar un poquito cómo es la estructura del estómago, recuerden las partes. Tiene un fondo, tiene un cuerpo, tiene un antro y tiene un filo. Esta parte es muy importante en el vaciamiento, como vamos a ver más adelante. La mucosa gástrica, tiene estas estructuras, estas invaginaciones que le dan la apariencia de una glándula y recibe ese nombre, glándula gástrica. Y las paredes de todas estas invaginaciones están enriquecidas o están conformadas por células de diferentes funciones. Acá tenemos algunas de ellas, algunas encantadas de secretar las enzimas, en este caso el tecinógeno, otras de secretar el ácido clorhídrico, otras de secretar muco, que es el que protege al estómago, y así cada una de ellas con una función específica. Esta mucosa está sostenida por este músculo, que es la medulla hipoglottal, que tiene como función facilitar la secreción. Su contracción exprime las glándulas y facilita la evacuación de su contenido. Esta región del estómago, miren, la división anatómica nos habla de fondo, cuerpo, antro y se continúa con el píloro. Pero una división funcional nos hace hablar de dos porciones. Una porción oral o cefálica y una porción caudal, ¿no? Anatómicamente se diferencian porque la pared de esta primera porción es más delgada que la segunda. Eso nos hace suponer que la fuerza contráctil va a estar principalmente en la región caudal. Esta región oral incluye el fondo y parte del cuerpo. Parte del cuerpo y el antro conformarían la región caudal. Estas estructuras, en general, poseen las tres capas musculares que ustedes ya han visto. A la cile tradicional se le agrega la capa oblicua, que está en la parte interna de la pared. Tiene una inervación extrínseca, que es el que hemos hablado, el sistema nervioso periférico conformado por simpático y parasimpático, y una intrínseca que es también sistema nervioso periférico, pero el sistema nervioso entérico, ¿no? El propio del tubo digestivo, y lleva un flexo parasimpático proporcionado por el vago, conocido como el flexo de Auerbach, flexo de Neidl, ¿no? A estos dos flexos se adhiere la fibra simpática del celíaco, como conversamos ayer, en la parte baja, en la parte lumbar. ¿Quién hace o qué hace que se mueva el estómago, que se empiece a contraer? Decíamos ayer también que el tubo digestivo tenía una propiedad muy particular, y era que el propio músculo se podía autoestimular para
regulación. A esa propiedad le conocemos como miogénico, ¿no? Una capacidad o una regulación miogénica. El propio músculo se puede estimular y contracción. Tenemos el origen neuronal, el origen paracrino y endocrino que vamos a ver ahora. La contracción del estómago se produce en 3 fases. Una primera fase, y esto es importante, suele ser un examen, una primera fase es la fase de relajación receptiva. Imagínense ustedes que empiezan a comer un buffet. El primer plato es lo que normalmente comen. El segundo plato ya es para darse el gusto. El tercer plato para sacar el impuesto al pago. Y el cuarto plato, el plato por si que todavía queda un espacio. Entonces, más va comiendo, ese estómago tiene que ser complaciente, tiene que permitir estirarse para poder almacenar toda esa cantidad de comida. Si esto no sucediera, si no lograse estirarse o relajarse el músculo, el estómago mantendría un volumen específico y todo lo que comiéramos inmediatamente nos llena. Nos daría la sensación de saciedad. Y en el peor de los casos, nos provocaría vómitos porque hay mucha cantidad, la presión aumenta. ¿Por qué un globo no se revienta cuando empezamos a soplar? Porque se está distendiendo para aumentar el volumen y con eso la presión no aumenta tanto. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la pared ya no resiste esa presión y se revienta. En este caso el estómago no revienta, pero la presión aumenta significativamente y tiene que desfogar por un lugar y desfoga por la vía superior, inclusive la vía inferior, como vamos a ver en un momento. Esta relajación receptiva está mediada por el vago, ¿no? Cuando llega el alimento, relaja el músculo para que pueda ser extendido. Y esta relajación generalmente se da en la porción oral del estómago, ¿no? En la porción oral. La segunda fase es una fase de mezcla y digestión. Mezcla se entiende, digestión, recordemos lo que era digestión. ¿Qué era digestión? El fraccionamiento de las partículas. El fraccionamiento, la decisión de las moléculas a moléculas más pequeñas que permitan su absorción. Esas dos tareas, esas dos actividades lo hacen en una segunda fase. Adelante, por favor. En esta fase, las contracciones buscan reducir el tamaño de la comida y mezclarla. Hacen una especie de una lavadora, remueve y amasa, mezclando todas las sustancias. Y finalmente, la tercera fase, que es el vaciamiento. En el vaciamiento, el alimento es propulsado, es impulsado al intestino delgado, y esto es bastante tarea de la producción caudal, ¿no? Justo la parte más cercana al hígado, que es la pared más gruesa, la que logra esas contracciones, ¿no? Y justamente esa porción más gruesa facilita la digestión, como vamos a ver ahora. Estas fases se pueden observar en el movimiento del estómago en dos patrones. Un patrón que es mientras estamos comiendo y un patrón distinto cuando no estamos comiendo. A esa fase le llamamos fase interdigestiva. Entonces, ahorita algunos de ustedes estarán en esa fase interdigestiva, no comen desde ayer. Otros estarán en la fase digestiva, haciendo digestión del frondoso y exuberante desayuno que hayan podido tomar. Vamos a ver cómo se mueve eso. La relajación receptiva, acá está, disminuye la presión y aumenta el volumen, gracias a esa capacidad de distensión que tiene el estómago. Para esta distensión, el esfínter esofágico inferior se relaja y también la porción oral. Si se relaja el esfínter, entonces permite recibir alimentos. Y la porción oral se distiende, se relaja para que almacene y reciba ese alimento. El vago es el mediador y a través de unos mecanorreceptores que responden a efectos de distensión del estómago. Llega la comida, se hincha un poquito
ese mensaje de distensión es captado por los mecanorreceptores y llevado esto al sistema nervioso central. Esa información ahí se procesa, regresa la información al músculo del estómago para que lo relaje, deje de contraerse. Ese tono que tiene habitualmente se relaja. El neurotransmisor que está metido en esta actividad es el péptido intestinal vasoactivo. Pues imagínense, si yo bloqueo este péptido intestinal vasoactivo, lo que va a pasar es que no se va a relajar el estómago. Y hay situaciones clínicas en donde el paciente no tolera mucha comida. Si yo hago una vagotomía, se elimina también la relajación receptiva. Por accidente, en una cirugía, corto el vago y lo dejo sin capacidad de comer mucho ese paciente. Algo parecido es lo que sucede con la manga gástrica. La manga gástrica, al quitarle una porción del estómago, sobre todo la parte cefálica, esa parte ya no va a poder distenderse habitualmente. Al no poder distenderse, porque está pequeña, nos vamos a llenar más rápido. Llenarnos más rápido, disminuimos ingesta calórica y bajamos de peso. En promedio, los pacientes post manga gástrica, en las primeras 2 semanas bajan alrededor de 10 kilos. En promedio. Pero fracasa porque psicológicamente muchos no están preparados. Se supone que para que tú entres a esa cirugía hay un protocolo, y ese protocolo pasa por evaluarte psicológicamente. Si tú eres un fanático de los chocolates, de los dulces, de buen comer, probablemente luego vuelvas a subir de peso aunque te hayan operado, porque el estómago vuelve a crecer, se vuelve a distribuir y fracasa también. En un segundo momento ya se hizo la recepción, ya ingresaron los alimentos, ya están listos para su proceso digestivo y comienza la segunda fase, que es la motilidad y la digestión. Esto ocurre en la zona caudal, en esa zona de la pared más gruesa, que incluye la parte más proximal del fondo y el ano. Aquí comienzan unas contracciones que van empujando, unas contracciones de propulsión que van empujando el alimento hacia el píloro. Pero el píloro está cerrado, el píloro no se abre. Por lo tanto, si yo en un intento por evacuar esta aula ahorita, un terremoto, un temblor, queremos evacuar todo, si la puerta está cerrada, ¿qué va a pasar con los primeros que estén cerca de la puerta? Bueno, los aplastamos, ¿no? Todos los que estamos allá venimos y empujamos y queremos que con el que está aquí, abrir la puerta, ¿no? Se va a aplastar. Eso pasa cuando tenemos el estómago lleno. La porción caudal empieza a contraerse, empuja los alimentos contra el píloro y el píloro se abre y hay un reflujo. Mentira, no hay reflujo. Está cerrado, choco y se aplasta el alimento. Y eso genera digestión, fraccionamiento y mezcla. Luego se relaja, regresa el alimento, otra vez empujamos, otra vez el golpe y así estamos impulsando contra el esfínter pilórico y el alimento termina por ablandarse, suavizarse, extinguirse y volverse más líquido con ayuda de los jugos gástricos. Entonces, esto genera que el bolo sea cada vez más líquido, ¿no? Entonces, aquí ocurre una suerte de propulsión y retropulsión. Empujo, relajo y regresa. Ese fenómeno, además de generar digestión, genera mezcla. Y eso está ocurriendo permanentemente durante toda la fase de llenado del estómago. Las ondas lentas aquí, en la parte más caudal del estómago, están más o menos entre 3 a 5 por minuto. 3 a 5 contracciones por minuto. Y aquí la estimulación parasimpática, coco, gastrina y la motilina aumentan la frecuencia. Recuerden, la motilina, movimiento, aumenta la frecuencia de contracción del estómago en esta fase de mezcla y digestión. Sobre todo,
cuando hay proteínas en los alimentos, ¿eso qué significa? Que la proteína hace trabajar más a nuestro estómago. Mientras más carnívoros somos, más trabaja nuestro estómago. Lo que nos dice que probablemente, no probablemente, sino realmente, la digestión de las proteínas es más lenta. Una buena parrilla te deja lleno más tiempo. El estómago deja de digerir. Y vamos a ver cómo la absorción de las proteínas ocurre después de que ha evacuado o ha salido del estómago. Si en el estómago se demoran 3 horas, los aminoácidos van a estar disponibles en el duodeno probablemente a la 4ª hora y recién comienza la absorción. Una pregunta que les hacía al grupo anterior en el examen es: ¿qué pasa tras una ingesta de una parrilla? ¿Qué pasa en sangre? Tras una ingesta de una parrilla hace 1 hora. Alternativas: ¿se incrementa la concentración de aminoácidos plasmáticos? No, jamás. Listo, ellos marcaban eso. ¿Cómo? ¿La lista no tiene? ¿Falta alguien? Aquí, por favor. ¿Quién tiene la lista? ¿Ya te acordaste? Circule la lista, por favor. Circule la lista. Entonces, considerando que el alimento requiere un tiempo para digerirse y mezclarse, va a ser muy difícil que podamos tener aminoácidos a la hora, ¿no? Y esa es una razón por la cual en algunos gimnasios, algunos dietistas, nutricionistas y algunos dicen que gobiernos americanos te recomiendan consumir aminoácidos sintonizados cuando haces la actividad física, ¿no? Cuando vas al gimnasio, terminas de hacer un ejercicio y toma aminoácidos para que desarrolles masa muscular, ¿no? En realidad lo que estás haciendo es desarrollar la cuenta bancaria de que te está vendiendo. Claro, porque si absorbes rápido, tu cuerpo en ese momento, ¿qué necesita? Energía. No necesitas construir músculo, necesitas reponer reservas. Y al reponer reservas, utiliza el aminoácido para eso. No que más. La estimulación simpática, la secretina y el GIP disminuyen la frecuencia. Entonces, tenemos 3 activadores y 3 inhibidores de la frecuencia con la que se va a contraer en esta fase. Recuerden, parasimpático, gastrina y mutilina aumentan la frecuencia de los potenciales, por lo tanto la fuerza de contracción. Y el simpático, la secretina y el GIP disminuyen la frecuencia de estos potenciales. ¿Qué pasa durante el ayuno? Durante el ayuno hay contracciones periódicas, más o menos cada 90 minutos, que son denominados los complejos miolíticos migratorios, que están mediados por la proteína. Esto lo que hace es facilitar la limpieza, ¿no? Todo lo que ha quedado en el estómago empieza a avanzar. Por eso normalmente cuando hacemos una endoscopía en ayuno encontramos esófago y estómago limpio. Hasta aquí estamos viendo que el esófago también tenía un movimiento secundario que generaba la limpieza del esófago. Aquí también se da lo mismo, ¿no? Más o menos para graficar lo que les mencionaba, propulsión como el que empuja, choca contra el píloro y se va a escindir, se va a fraccionar de 2 moléculas a 4, y luego esto vuelve a existir y se vuelve a regresar. Retropulsión, regresa, ¿no? Se tritura, aquí empuja, esto choca, termina triturándose porque la fuerza continúa, luego se relaja y regresa nuevamente y comienza nuevamente el proceso. Y así se va fraccionando. Es la que recibe la contención, ¿no? Es la puerta, es la que te va a sostener cuando tú quieras salir corriendo. Esa es. Pero vamos a hacer otra cosa más. Y la última fase, que es el vaciado. El vaciado del contenido gástrico tarda 3 horas en promedio. 3 horas en vaciarse el estómago, tengan presente eso. Eso significa que las 3 primeras horas no es recomendable hacer actividad física. ¿Por qué? Porque para que todo este fenómeno contráctil y digestivo funcione, el estómago necesita energía y la energía lo obtiene a través de la vía sanguínea, ¿no? La glucosa. Entonces el estómago está cargado de sangre en toda esa zona, y si haces actividad física, la sangre se va a tener que dividir entre los músculos y el estómago. Y obviamente va a ganar el músculo porque es el que más demanda. Entonces la digestión no se hace apropiadamente
y puede ser que se acelere el vaciamiento con una digestión a medias. Y eso no es conveniente para la absorción, terminas absorbiendo menos de lo que deberías. La regulación de esta fase es lo suficientemente diseñada, está diseñada apropiadamente como para que todo el contenido de protones que tiene el ácido pueda ser neutralizado. Imagínense ustedes, si yo pongo afuera a alguien para que controle la presión arterial a todos los que vinieron a clase, ¿ya? A todos. Si yo les digo, vayan, se va a formar un tumulto acá, ¿no? Se va a formar acá una cola inmensa y va a impedir que el que mide la presión lo haga apropiadamente. Pero si yo mando a uno primero, luego mando a otro y luego mando a otro, somos más ordenados. Eso es lo que pasa a nivel del estómago y del duodeno. Cuando el estómago ya está por vaciar, lo que hace es vierte un poco de contenido al duodeno, el duodeno se distiende y emite lo que llamamos la colecistoquinina. La colecistoquinina lo que va a hacer es avisarle a la vesícula para que se contraiga y bote bilis, pero también le va a decir al antro, relájate, relájate. ¿Para qué? Para que no me envíes mucho contenido gástrico que es ácido. Yo necesito un medio alcalino para funcionar, para que el bencinógeno, el bencinógeno del estómago se active. Entonces, si me mandas mucho ácido, no voy a poder alcalinizar. Mándame un poquito, yo vierto bicarbonato, neutralizo. Empiezo a trabajar. Termino, mándame otro poco. Entonces, esa dosificación en el pasaje, en el vaciamiento, es lo que hace que demore el vaciamiento gástrico. Y tiene que ser así. Si lo aceleramos, ¿alguien más falta anotarse? Rápido, por favor. Pásale. Alguien más tiene que hacer este movimiento. Y aquí está, mediado por la colecistoquinina, que aumenta el tiempo de vaciamiento gástrico. Entonces, el organismo está diseñado para tomarse sus tiempos. Para una buena digestión necesitamos tomarnos tiempos apropiadamente. No es que echo el agua, meto el pan y vengo a la clase. No. Levántese más temprano. Tenía un profe que nos decía, el estudiante de medicina tiene que lograr que su día tenga 25 horas. 25 horas. 8 horas para estudiar, 8 horas para sus cosas personales y 8 horas para dormir. Y 1 hora para relajarse. Imagínense, una fumada, ¿no? 25 horas. Pero en realidad es así, o sea, tienes que buscarle tiempo a tiempo. Si no comes bien, también tu organismo no funciona adecuadamente. Estamos viendo ahora, ¿no? Como es que todos estos procesos tienen pausas, tienen tiempos, están mediados por el sistema nervioso, están mediados por el sistema nervioso central. Tu sensación de hambre, de saciedad va a influir en la digestión. Y, por ejemplo, trabajar mentalmente, si hacer ejercicio físico después de comer, de estudiar. Igual tu cerebro te va a pedir sangre, ¿no? Pero la demanda es menos que los músculos. El gasto cardíaco que llega al cerebro no es tanto. Pero sí hay, como decía ayer, hay gente ociosa que hace cosas que no sé, ¿no? Que se pone a ver qué tanto digiere tu organismo, si está leyendo o si está viendo televisión. Y llegan a la conclusión de que la mejor forma de comer es comiendo con una conversación amena, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás tú estudiando mientras comes? Descargas adrenalina. La tensión por aprender, por el procesamiento, descargas adrenalina. Y la adrenalina es parte de la vía simpática. ¿Y el simpático qué hace en un tubo digestivo? Inhibe. Entonces tu digestión va a ser más lenta. Y después está lleno, está pesado. Pero en cambio, si estás con un amigo o una amiga y conversan de otra cosa,
o del mismo tema de estudio, pero conversado, sin tensiones, simplemente discute, oye, y entendiste esto, entendiste lo otro, uno entra en distracción. Y en la distracción lo que haces es secretar serotonina. La serotonina es un relajante natural, es un confortante, te da más, te prepara para resistir mejor cualquier estrés. Entonces resulta siendo mucho más favorable que estudiar. ¿Ya? ¿La lista? ¿Quién falta? Dos faltan. A ver, adelante los que faltan. 1, 2, 3. Adelante, adelante. Entonces, cuando al modelo llega el contenido gástrico, lo que va a ocurrir es que los receptores de hidrogeniones van a detectar esto, van a detectar que el pH está bajo e inmediatamente van a avisar esto al músculo liso del plexo mientérico para que se frene el vaciamiento. Pregunta: ¿qué pasaría si el estómago no pudiera relajarse? A ver, ¿y tiene la respuesta? Depende de la ingesta, porque si es mucha ingesta no entra, llegaría al colapso. ¿Y si es una ingesta natural? Lo normal, tu ojo, tu segundo. La relajación no solamente se da cuando comes bastante. Claro, o sea, si bien entra un bocado hasta la relajación. ¿Qué reflejo controla la relajación del fondo gástrico? Pero por acción del duodeno. Llega el duodeno y le avisa: oye, relájate porque voy a alcalinizar. Un reflejo duodeno gástrico, gastroduodenal, ¿no? ¿Y qué consecuencias clínicas tendría? ¿Qué consecuencias clínicas tendría esto? ¿Quiénes llegaron tarde? Nadie. La respuesta. Se ve chiquito para que los gigantes que estén adelante lo puedan ver. Los otros que tengan por la gana. Entonces, esta relación de la distensión con la contracción está facilitada por el nervio vago, es un reflejo vagovagal, que regula esta facilidad para que llegue la comida ahí, se distiende. Por lo tanto, si el vago se corta, la distensión, la capacidad de almacenamiento reduce y el paciente va a tener saciedad precoz o va a tener náuseas y vómitos, ¿no? No lo va a tolerar. Entonces, esto es lo que pasa: el estómago no se distiende, hay una saciedad precoz, como decía, hay náuseas, vómitos y hay un paso acelerado al duodeno porque hay mucha presión, tiene que desfogar por otro lugar. Esto pasa en los que se les ha quitado parte del estómago, ¿no? La famosa manga gástrica. O cuando hay un problema en el vago, hay una neuropatía, se enferma el vago, generalmente los diabéticos. Los diabéticos tienen ese problema, diabéticos crónicos, ya con complicaciones, más de 10 años maltratados, ya tienen daño neurológico y su digestión se hace más lenta. Hay humedad precoz, hay pesadez, lo que llamamos dispepsia, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre con el estómago en el periodo postprandial y prandial? En la ingesta, el estómago se adapta al contenido, ya hemos dicho, se llama una relajación adaptativa, y en el intestino hay una interrupción del complejo motor migratorio, o sea, ese movimiento que hace que el alimento del intestino siga avanzando se paraliza y el estómago se dedica a relajarse. Es como que le diga al intestino: no te muevas, espérame, voy a recibir comida. Está recibiendo y se distiende. Esto hace que haya una comunicación bastante estrecha entre el estómago y el duodeno para coordinar ese vaciamiento. Los
los complejos de contracción peristáltica, que más o menos son 3 por minuto, permiten el paso final de las comidas hacia el duodeno. Cuando la contracción, cuando el antro se contrae, decíamos, llega, está cerrado, rebota, repropulsión, y el alimento se fracciona. Cuando hay alta concentración de carbohidratos, grasas y proteínas en el duodeno, las contracciones fásicas hacen que se cierre el píloro. ¿Para qué? Para que pueda tener el tiempo suficiente de digerirlas, ¿no? Es como que si alguien estuviera censando. Oye, me estás mandando muchos carbohidratos, ya no me los mandes, espera un ratito, voy a digerirlos. Me estás mandando muchas proteínas, espérame, no me mandes más, voy a digerirlos. Entonces, la calidad de la dieta que ingerimos también va a influir en esta respuesta de permitir el pasaje de los alimentos del estómago duodeno o permitir el vaciamiento gástrico. ¿Quién regula este vaciamiento? Ya lo hemos mencionado, los reflejos nerviosos, el reflejo gastroduodenal, ¿no? La acción de algunas hormonas. ¿Qué hormonas estaban metidas allí? ¿Qué hormonas? Hay una que hacía mover. La motilina, ¿no? La motilina. ¿La otra? La gastrina. Y la regulación por la característica de la dieta. Entonces, a modo de resumen de todo lo que hemos visto, el nervioso es el vago, el simpático, principalmente el vago, la regulación hormonal, gastrina, la motilina, y la regulación de las características de la dieta, que son la presencia de grasas, proteínas o exceso de carbohidratos. Acá hay una diferencia en cuanto a la cantidad o a la calidad del alimento. Cuando consumimos alimentos líquidos, el vaciamiento es exponencial. ¿Qué significa eso? Que se vacía rápidamente. Cuando el alimento es sólido, el vaciamiento es lineal, es decir, se vacía un poco más lento. De allí que cuando tenemos pacientes hospitalizados a quienes necesitamos que no haya mucho tiempo de llenado gástrico, se les suele recomendar las dietas líquidas, ¿no? Calditos, mazamorras, o gelatinas, porque facilita la digestión. Entonces, si ustedes desean un vaciamiento un poco más rápido, ¿no? Una digestión mucho más rápida, entonces se comen algo líquido, un caldo o un jugo, en vez de una leche. La leche tiene grasa, tiene proteínas. Si tú tomas eso, tu estómago va a estar más lleno más tiempo, va a demorar en vaciarse y vas a estar más incómodo en la clase porque tu estómago está jalando sangre y no te lo está permitiendo llevar al cerebro. Entonces, quieres estar más ligero en tu actividad intelectual en las mañanas, comer algo líquido, se vacía más rápido. Y tiene nutrientes, ¿no? Por ejemplo, un jugo de frutas te da calorías, te da vitaminas, te da algunos electrolitos suficientes para mantenerte al día. Y acá están los reflejos nerviosos, ¿no? Los reflejos nerviosos, que son los que participan en esto. Ya hemos hablado del reflejo gastroduodenal, en el que el duodeno va a coordinar con el antro y el píloro del estómago para frenar el vaciamiento y no dejar que inunde y aumente el pH o disminuye el pH a nivel de del duodeno. ¿Quién estimula esta actividad motora antropilórica, que está básicamente regulado por el esfínter pilórico? El pH ácido del timo se desnutriente, la distensión duodenal. Si se distiende, frena. Si baja el pH, frena. Si la osmolaridad aumenta, frena. Si hay irritación en la mucosa duodenal, frena. ¿En qué caso se irrita la mucosa duodenal? Cuando hay una úlcera duodenal. Por eso es que los que tienen úlcera duodenal se quejan de que están yendo mucho tiempo, que todo lo que comen les cae mal, tienen pesadez. ¿Por qué? Porque esa irritación del duodeno le dice, oye, espérate, no me mandes, mándame poquito, ¿no?
y si más como, más se distiende y menos va a ser más tiempo de alimento en el estómago, ¿no? Y los productos de grasión con las proteínas y las grasas. Siempre proteínas y grasas son los que retrasan más el vaciamiento gástrico. Recuerden eso cuando tengan que formular una dieta para sus pacientes. En un paciente con gastritis crónica le darán su bistec a la plancha, al vapor, ¿sí? Sin grasa, sin aceite. No, ¿no es cierto? Porque la presencia de la proteína allí en el estómago va a retrasar el vaciamiento gástrico. Entonces, al retrasarlo, se entiende que esa carne está más tiempo en el estómago y por lo tanto estimula la producción de más ácido gástrico, de más ácido clorhídrico. Y si hay una gastritis de fondo, ese ácido clorhídrico va a seguir irritando las paredes generando más gastritis. Por eso a ellos se les recomienda una dieta blanda, una dieta que no contenga mucha carga proteica o grasa para que el vaciamiento gástrico sea más rápido y la mucosa no esté expuesta a ese ácido gástrico. Acá tienen las 3 vías. Hay una vía directa que va del duodeno al estómago y esto va a través del sistema nervioso. Una vía que va de los nervios extrínsecos y ganglios simpáticos para que regresen a las fibras nerviosas inhibiendo la motilidad del estómago. Y una tercera vía que es a través del nervio vago, que va hasta el tronco del encéfalo para frenar el movimiento. Las 3 vías buscan lo mismo. Y por otro lado, la regulación hormonal. La gastrina, les decía que las gastrinas van a ser estimuladas por la distensión de la pared gástrica. Ahí actúan las células G, ¿verdad? Las células G son las que sintetizan la gastrina. Y también por la presencia de algunos alimentos como la carne. Entonces, estimula la secreción de jugo gástrico muy ácido y un moderado efecto estimulante de la función motora, antiopilórica. Entonces, fíjense cómo la carne, por acción de la gastrina, va a aumentar la acidez del estómago. Por otro lado, la CCK, la secretina y el péptido gástrico también tienen un efecto, se liberan en el duodeno por la presencia de unos alimentos, sobre todo las grasas. En el caso particular de la colecitoquinina, que es el más potente, va a paralizar el aumento de la motilidad gástrica que genera la gastrina. Entonces, la colecitoquinina es un antagonista de la gastrina. Uno acelera y esto lo paraliza. Por eso, cuando pasa la comida al duodeno, el duodeno se distiende, estimula la producción de colecitoquinina. La colecitoquinina le dice a la vesícula, muévete para que salga la vesícula, para sacar la bilis, y esa misma colecitoquinina va a ir a la célula G, va a inhibirla para que no produzca más gastrina. Acá hay un cuadro resumen de que las hormonas que actúan allí, las hormonas a las que pertenecen, el lugar de secreción y las acciones para que ustedes lo revisen con calma. Solamente para hacer énfasis bien, la secretina va a aumentar la secreción de bicarbonato, es decir, va a favorecer la alcalinización del contenido duodenal, al igual que la colecitoquinina. Y el GIP aumenta la secreción de insulina, desde las células beta pancreáticas para que se absorba más fácilmente la glucosa. Y las características de la dieta. Entonces hemos visto cómo el sistema nervioso regula ese vaciamiento, las hormonas regulan el vaciamiento y luego el contenido de la dieta. Decíamos que si es un alimento muy pesado, mucha mezcla de proteínas, de carbohidratos, de grasas, la densidad calórica es muy alta, sobre todo cuando consumimos mucha grasa, o cuando el volumen es muy exagerado, o cuando el tamaño y la viscosidad de las partículas son muy grandes. Esto va a generar que el vaciamiento gástrico disminuya, se haga más lento. ¿Han tenido oportunidad de comer alimentos o platos gourmet? ¿Sí? Cuando van a un restaurante que ofrece este servicio, más es plato que comida, ¿verdad? Más es plato que comida. Pero el precio es mucho mayor que... Y cuando vas a un restaurante al que solemos ir, la comida rivalsa del plato, ¿no? Sobre todo el chaufa, ¿no?
Tiene para 2 días ahí. La diferencia, si ustedes analizan desapasionadamente, analizan el contenido del plato gourmet, van a encontrar que tiene todos los nutrientes. Tiene todos los nutrientes que necesitamos. Y si pudieran calcular su peso, encontrarían que las calorías que ofrece es lo que necesitamos. Entonces, quien está mal realmente es nosotros. Y seguro que les ha pasado que si comen este plato, no están pesados todo el día. ¿No? ¿Por qué? Porque se digiere más rápido, el volumen es menor, hay una mezcla adecuada de los diferentes nutrientes que favorece la digestión y por tanto el vaciamiento gástrico. Entonces, si hay algo bueno de estos platos, es justamente que tiene un buen balance dietético, cumple con lo que necesitamos y no es demasiado. Pero estamos acostumbrados a comer más de lo que usualmente necesitamos. En la etapa hasta la pubertad está bien, ¿no? Porque necesitamos reponer esa energía que consumimos en el desarrollo. Ya no en el crecimiento, sino en el desarrollo. Ahora, ¿qué ocurre en el periodo interdigestivo, cuando no estamos comiendo? O sea, ahorita, ¿qué está pasando con nuestro estómago? Este periodo va a desaparecer o va a iniciarse cuando el estómago se vació completamente. Cuando ya no hay nada de comida en el estómago, ahí comienza el patrón interdigestivo. Y la función de este periodo es facilitar el paso al duodeno de cualquier resto que haya quedado en el intestino, en el estómago. Sobre todo aquellos que tienen un tamaño mayor de 2 milímetros. El duodeno va a permitir que pasen los nutrientes siempre que las partículas que pasen a él tengan un diámetro menor de 1 milímetro. Cuando ya pasaron todos estos, bien, y ya no estamos comiendo, ya se vació todo lo que debía ser vaciado, queda algo en el estómago que no se va a triturar, ¿no? En el ejemplo que les poníamos, si todos salíamos de golpe y la puerta estaba cerrada, los de acá van a terminar hecho puré, ¿no? El de acá va a terminar quizás un poco magullado, un hematoma. El de acá va a estar feliz porque es el que empuja, ¿no? A nadie le empuja. En que no ha tenido mucha actividad, pues va a tener tamaños mayores de 2 milímetros y esos son los que pasan en esta fase. Aquí la actividad tónica del estómago es mucho menor que en el periodo postprandial y los fenómenos que ocurren se repiten cada 2 horas y son 3 fases, ¿no? Primero, hay una ausencia de movimiento, un silencio motil en el estómago, que más o menos dura 40 minutos. O sea, los primeros 40 minutos después de haber vaciado el estómago está en reposo completo, ¿no? En una segunda fase aparecen algunas contracciones irregulares que se van incrementando en número más o menos durante media hora a 40 minutos. Y luego viene la fase 3, donde esta frecuencia de contracciones se hace mucho más intensa. De manera que logramos hasta 3 contracciones por minuto durante 10 minutos. Y ahí acaba el ciclo y se vuelve a repetir. Cada onda se acompaña de una desfluencia completa, quiere decir una contracción efectiva del grupo muscular. Termina esta fase y nuevamente se repite. Acá tenemos, miren, 40 minutos, 40 son 80, más 10 son 90. ¿Cuánto es eso? 1 hora y media. Desde 1 hora y media, más o menos, se produce todo el fenómeno de movimiento interdigestivo y esto se repite, termina y se repite. Hora y media, decíamos que había un silencio, ¿no? Un silencio de ausencia de movimientos y luego volvía a comenzar. Entonces, constantemente nos estamos limpiando, estamos evacuando todo el resto del estómago. Este gráfico para recordar lo que decíamos, ¿no? Cómo es que esta parte más proximal, oral o cefálica del estómago, fisiológicamente hablando, tiene la función de almacenamiento y propulsión, y esta otra porción, que es la porción distal o caudal, fisiológicamente hablando, tiene los patrones de movimiento peristálticos de mezcla, de trituración y de propulsión. Entonces,
la trituración de los alimentos se da en qué porción del estómago? En la parte distal o caudal, ¿no es cierto? Que coge parte del cuerpo y el ano. A ver, respuesta. Facilita. ¿Será entre el esófago y el duodeno? No. ¿Qué tiene que ver eso? Arriba, ¿no? ¿Y será entre el fondo y el colon? No. El colon está abajo. Entre píloro. Por descarte, no por descarte. Pero acabamos de decir que ese es el reflejo, ¿no? Sí. El píloro es el que va a. El antro y el píloro son los que tienen la fuerza para pasear, para empujar hacia el duodeno los alimentos. Eso es lo que es la porción caudal del estómago. ¿Qué pasa si seccionamos el vago? No hay distinción. Perfecto. ¿Qué más? Si los alimentos se ven afectados, si el vago también, el vago coordina la acomodación gástrica y la conversión antral, ¿no es cierto? Entonces, si corta el vago, primero disminuye la relajación receptiva, ya no puedo almacenar. Y disminuye la coordinación del antro con el duodeno y ya no hay vaciamiento gástrico o es muy lento y ineficiente. Y estas dos características ¿a qué nos lleva? Nos lleva a unas vómitos, a una retención por mayor tiempo del contenido, la fermentación, los gases y las consecuencias clínicas hepáticas. Esto, por ejemplo, cuando había úlceras gástricas recurrentes, persistentes, lo que se hacía era una vagotomía. O sea, el cortar el vago no es un accidente siempre. Antes se hacía eso, se cortaba el vago. ¿Para qué? Para que no haya estímulo de secreción de ácido gástrico. Se reduce. Y solamente se quedarían con los efectos hormonales. Pero, ¿qué generaba eso? Que el estómago no se mueva adecuadamente. Una gastroparesia. O sea, le curabas una cosa, pero le producías otra enfermedad. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Reclamos? Oye, malo, ¿por qué eres así? Déjale pues. O sea, el doctor tiene mencionado que para las crímenes había dos tipos de estimulaciones, el vago y otros dos más que no recuerdo. El sistema nervioso entérico, bueno, solamente hablando de la motilidad intestinal, el vago, la hormonal, que es la motilina, y la gastrina, ¿no? La gastrina y la motilina. Pero había uno más que lo que menciona el doctor. Son las fibras nerviosas del vago, que es el parasimpático, la gastrina y la motilina. Son las tres que funcionan ahí. Bueno, y el sistema nervioso entérico, que a través de los plexos coordina la contracción también, ¿no? El tono persistente. Efectivamente, hay gente que come bastante, ¿no? Hay gente que come bastante y no engorda, no sube de peso. Eso tiene relación con varias variables, ¿no? Una de ellas es la capacidad gástrica. Si tienes una buena capacidad gástrica, no te vas a saciar fácilmente. Entonces, uno. Dos, el metabolismo elevado. Cuando hay un metabolismo elevado, rápidamente metaboliza los nutrientes y los canjea por energía o por sustancias de depósito, tipo glucógeno.
sientes que tu digestión es acelerada, pasa más rápido, el estómago al volverse a su posición o a sus dimensiones habituales, la saciedad se pierde y nuevamente tienes hambre. Sobre todo si además de eso hay un componente psicológico, ¿no? A ver, aquí tendríamos que diferenciar dos cosas. Hambre y apetito es lo mismo, ¿no? ¿Qué lo diferencia? Creo que el apetito es un gusto, pero el hambre siente la necesidad de que su cuerpo. Las mamás decían, cuando hay hambre, hasta pan duro se come. ¿No? Cuando hay hambre, hasta pan duro. Bien. O sea, tienes hambre, pero no apetito. El apetito es selectivo. Claro, yo me acuerdo que tenía mucha hambre, pero comía 2 cucharadas y ya no podía. Ya no hay hambre. Ya no hay hambre, ¿no? Ahora, por ejemplo, tú te vas a comer, tienes un montón de restaurantes, ves la lista de uno, ok, te vas a la otra, aquí, ¿no? Eso, ahí están buscando saciar tu apetito, no tu hambre. Pero a veces nos engañan. ¿Cómo? A veces nos engañan. Tenemos tanto apetito que comemos un cambio. Claro, porque de repente no satisfacer tus expectativas, ¿no? De repente buscabas un sabor distinto, una presentación distinta, ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen, alitas en la barbecue, bacán. Y resulta que no es ni barbecue ni alitas, ¿no? Entonces, ya eso, como es un tema de apetito, de gustos, ya no lo quiero, ¿no? O por ejemplo, tú quieres comerte un jugo de frutas, una ensalada de frutas, y te imaginas, pues, ¿no? La fresa, la uva, tu papaya, piña, naranja. Llegas, tiras y te da un montón de plátano y unas cuantas papayas. Ya está. Y una uva para ponerle de adorno. Te decepciona, no satisface tu expectativa, y si era apetito, pues ya no lo comes como lo planteaba, ¿no? Ahora, siguiendo con el tema gástrico, ahora el estómago ya sabemos cómo se mueve, ya sabemos cómo hace el vaciamiento gástrico. Veamos ahora cómo funciona la secreción, porque es fundamental para su función de digestión. El jugo gástrico que es secretado a nivel del estómago tiene estos componentes, ¿no? Ácido clorhídrico, pectinógeno, factor intrínseco y moco. El ácido clorhídrico va a iniciar la digestión de las proteínas, el pectinógeno también, el factor intrínseco se va a unir a la vitamina B12 de los alimentos para ser absorbido, mientras que el moco va a proteger el estómago del ácido clorhídrico. Miren cómo es la naturaleza, ¿no? El estómago va a botar o verter hacia la luz una gran cantidad de ácido. ¿Y cómo hace para que este ácido no se coma a sí mismo? Recuerden, ¿qué hace el ácido clorhídrico? Inicia la digestión de proteínas. Bien, las células de la superficie del estómago tienen membrana, ¿verdad? Membrana plasmática. Y la membrana plasmática está estructurada en base a ¿qué? ¿Qué componentes tiene la membrana plasmática? Primero, el sándwich, ¿no? La membrana, la bicapa de fosfolípidos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Los glucoproteínas que forman las paredes de la membrana. Pero esas son frágiles, es puro triglicéridos, ¿no? O fosfolípidos, como mencionaba. Necesita algo que los ancle. ¿Y qué los ancla? Las proteínas. Hay proteínas transmembrana que unen esas dos paredes. Y hay proteínas inmersas en la membrana que están hacia la luz, que actúan como receptores. Ahora, imagínense que el ácido clorhídrico empieza a digerir las proteínas de la membrana de la mucosa del estómago. Nos destruirían. Pero eso no sucede, habitualmente no sucede. Y eso es gracias a que tiene una protección, a este moco. Y lo otro, ahora vamos a ver, que tiene una particularidad muy especial. Miren ustedes, en la parte del fondo y el cuerpo del estómago prevalecen estas dos células, las parietales y las principales. Las parietales, ¿qué hacen? Ahí estamos repasando el examen de hoy. Buena. Células principales, ¿qué hacen? Ahora, pero esta
es una verdad a medias. Esta es una verdad a medias. Porque las células parietales realmente no secretan ácido clorhídrico. No secretan ácido clorhídrico. Lo que secretan es protones y cloro. Una cosa es que yo aquí en el interior de la célula, con mis ribosomas, mis nucleolos y todo, fabrique el ácido clorhídrico y lo bote, ¿no? Exponiéndolos a todos ustedes al ácido clorhídrico. No tengo una cabina especial donde la fabrico para que a ustedes no les haga daño, las organelas. Y otra cosa es que pásame el protón y lo boto, pásame el cloro y lo boto, y ellas se juntan. Entonces me protejo. Entonces las células en estricto, técnicamente hablando, no secretan ácido clorhídrico, secretan protones y cloro. Y es en la luz donde se van a juntar y formar el ácido clorhídrico. Por eso es que aquí estas células llamadas células parietales lo que tienen son unos canales especiales por donde sale el protón. Y a esos canales se les conoce como bomba de protones. Bomba de protones. Y los medicamentos que utilizamos para bajar la acidez del estómago es justamente inhibiendo esa bomba. Habrán escuchado hablar ustedes del omeprazol, lansoprazol, pantoprazol y todos los otros. Todos ellos inhiben la bomba para que no se produzca el ácido. Y en la parte baja, en la parte grande, tenemos las células que van a producir la cantidad de moco y las células que generan la gastrina. Pero esta gastrina, aquí sí yo cuestiono un poquito la eficiencia, ¿no? Porque, mira, la gastrina está aquí, cerquita de la pared. Tranquilamente puedo ordenar que el músculo se contraiga, pero no, tiene que irse a la circulación, viajar por toda la sangre y luego llegar a la pared del estómago. Parece un servicio público, ¿no? La burocracia. Acá les dejo las localizaciones y las secreciones. Esta sería la glándula gástrica, ¿no? Esta invaginación que veíamos en la primera lámina de la primera sesión. Aquí se están invaginando y vean cómo se forma un pequeño conducto, células epiteliales que se forman un conducto. Y por debajo de ellas aparecen ya las células propias de acción gástrica. Tenemos aquí las células principales que están abajo, al fondo, y tenemos las células parietales que están arriba. Otro repaso de pregunta examen, ¿no? No se dejen llevar por los colores, las láminas es distinto, pero recuerden, miren, las células parietales están más arriba que las principales. ¿Para qué? ¿Las principales qué secretan? Carcinógeno. No, Ese carcinógeno se activa con qué? con el ácido clorhídrico. Con el ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces, y si se activa, supongamos por un momento que estas células principales que van a secretar el carcinógeno estuvieran acá arriba. Cuando sale de aquí el protón y el cloro, se forma ácido clorhídrico y justo aquí está saliendo el carcinógeno. ¿Se va a activar el carcinógeno aquí o no? Va a ser dos. ¿El carcinógeno con qué se activa? Con el ácido clorhídrico. Con el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico activa el carcinógeno que transforma en persina y la persina digiere proteínas. Entonces, si estas células estuvieran aquí, vierten el carcinógeno aquí y por aquí está saliendo el ácido clorhídrico. ¿Activa o no activa el carcinógeno? Sí lo activa. Sí lo activa. Aquí está saliendo el ácido clorhídrico y se encuentra con el carcinógeno que está aquí. Y si se activó el carcinógeno, va a empezar a hacer su acción aquí en estas células y se va a comer la célula. Por esa razón es que está aquí abajo, ¿no? Está acá. Y aquí, mientras esto va subiendo y se va activando, mientras esto se va activando, estas células ya están revestidas de moco. Y estas pueden subir sin hacer daño a nadie, ¿no? Esta es más o menos la distribución. Las células mucosas del cuello están secretando el moco para ir protegiendo todo esto. Y después viene el ácido clorhídrico. Acá tenemos una imagen de la mucosa del estómago con esta fosita gástrica o también la glándula gástrica que tiene esta forma, ¿no? Tiene por acá un mismo cuello y el cuerpo. Y al interior se van depositando cada una de las células. Esta sería
la célula principal, esta sería la célula parietal, que secreta el factor intrínseco de proteína y el ácido clorhídrico. Vean la diferencia, eso también lo van a ver en la lámina, también suele ser pregunta de examen. Los gránulos. Las células principales van a tener estos gránulos decimógenos, van a tener puntitos. Estoy tomando foto acá, toma foto. Una foto mental, ¿no? Y aquí miren, no hay esos gránulos porque esto no produce simógenos, ¿no? Esto lo que produce son factores intrínsecos. ¿Cómo es el mecanismo? El mecanismo, vean ustedes, todo comienza aquí, bicarbonato. A ver, producto del metabolismo de una célula, ¿qué es? ¿Cuál es el metabolismo de la célula? El famoso ciclo de Krebs, ¿verdad? La obtención de energía para tener nutrientes. Muy bien, cuando termine el ciclo de Krebs, ¿qué residuos nos quedan? ATP como energía, CO2 y agua, ¿no es cierto? CO2 y agua. Y acá está tu CO2 y tu agua. Siempre tenemos eso como residuos. Ahora, la célula en nuestro cuerpo en general es un excelente reciclador por economía. Entonces, ese desperdicio, esa basurita que queda después de ese metabolismo, es convertido en ácido carbónico por esta enzima, amilasa carbónica. Y este ácido carbónico, en una solución en el citosol, está en equilibrio entre su formación y su escisión. Entonces, constantemente está pasando para acá y pasando para allá. En este momento, cuando el ácido carbónico se ha desdoblado en bicarbonato y un protón, este protón es canjeado en el lumen por potasio. Es decir, la célula parietal bota hacia la luz protones y recoge potasio. De manera que la carga eléctrica se mantiene constante. Te doy un positivo y recojo un positivo. Mi carga se mantiene constante. Pero tengo que deshacerme del bicarbonato, porque si no, me alteraría la carga. ¿Qué hago con el bicarbonato? Lo mando a la sangre. ¿Para qué? Para canjearlo por un cloro. Canjeo con el cloro. Y luego este cloro lo vierto también a la luz. Y así tenemos ya en la luz del estómago el protón y el cloro. Y acá se juntan y forman el ácido clorhídrico. Lo que les decía, en estricto, la célula parietal no va a secretar ácido clorhídrico. ¿Ya? Solamente los protones y el cloro y acá se juntan. Pero miren qué pasa al otro lado. Al otro lado, este potasio que ha ingresado, este bicarbonato que está saliendo, canjeado por un cloro, va a aumentar su concentración en el plasma. Mientras más tiempo haya comida acá, mientras más carne coman, mientras más grasa coman, mientras más volumen coman, más tiempo va a estar aquí y más ácido clorhídrico se va a secretar. Y por lo tanto, más bicarbonato se va a ir a la sangre. Este bicarbonato genera una alcalosis transitoria. Es decir, el pH de la sangre sube. Esa alcalosis transitoria aletarga, disminuye los reflejos, lo pone somnoliento, y a eso es lo que llamamos la famosa marea alcalina, postprandial. Después de comer, algunos más que otros, se adormecen, se adorminan, porque el pH de su sangre ha elevado. Una razón más para cuando tengan clases, tengan que comer, coman algo más ligero, para evitar este fenómeno. Les decía, algunos son más sensibles que otros, ¿no? Algunos hasta con un pan se están durmiendo. Ahora, la concentración de ácido clorhídrico en el estómago debería estar aproximadamente con un pH entre 1 a 2.
para que el pepsinógeno se pueda activar y de esa manera comience la digestión de las proteínas. Miren ustedes cómo se va a ir modificando. Me olvidaba, les decía que justamente aquí, en esta bomba de protones, actúa el omeprazol, inhibiendo. Este es el mecanismo por el cual se logra la secreción de protones. Miren los estímulos. Por un lado tenemos el vago, que secreta acetilcolina, y la acetilcolina va a estimular los receptores muscarínicos 3, que a su vez van a provocar la participación o van a cambiar la configuración de la proteína G. Esta proteína G va a formar dos mediadores, el trifosfato-inositol y el calcio. Estos mediadores van a estimular a la célula parietal para que produzca protones. Por lo tanto, en una primera vía, el vago aumenta la acidez. ¿Ya? El vago aumenta la acidez. Imagínense ustedes a un papá con un hijo vago. Me tienes ácido, me tienes ácido. ¿Ya? El vago aumenta la acidez. Por otro lado, la gastrina. La gastrina, a través de sus receptores, va a tener la misma vía que el vago para lograr incrementar la secreción de protones. Por otro lado, la histamina, este receptor, va a cambiar la configuración de la proteína GS y a través de la adenosiclasa va a generar AMP cíclico. Este AMP cíclico va a estimular también la ATPase. Entonces tenemos tres estimuladores: la ACTH, la gastrina y la histamina. ¿Y en qué casos tenemos histamina en nuestro cuerpo? Cuando tenemos una alergia, ¿no? Nuestra respuesta de reacción es la secreción de histamina. Y por acá tenemos los inhibidores. La somatostatina, que actúa sobre la proteína G inhibitoria, va a inhibir la adenosiclasa, no va a haber AMP cíclico y por lo tanto va a disminuir la selección de protones. Y por otro lado, la prostaglandina, que actúa bajo el mismo mecanismo. Estas dos sustancias entonces son inhibitorias de la producción de ácido clorhídrico: somatostatina y prostaglandina. Ahora imagínense si yo corto la prostaglandina, ya no hay un inhibidor, aumenta la secreción. ¿Y quién corta la prostaglandina? Los AINES. Los antiinflamatorios no esteroideos bloquean la producción de prostaglandina. Por eso es que un AINE va a provocar gastritis tarde o temprano si su uso es frecuente. Y por si acaso, doctor, me duele la espalda y siempre me calma con el dolor de neurobión. ¿Puedo ponerme una? Sí, puede tomar. Doctor, pero tengo gastritis, no sé, no me ampolla. Sí. ¿Me pongo una ampolla y una pastilla? Doctor. Sí, ¿Ah? sí, ¿Sí? Le pongo una ampollita y evitamos la gastritis, ¿no? Porque por la vía oral va a funcionar. ¿Qué es? La prostaglandina, ¿dónde está? Esta prostaglandina que va a inhibir a la secreción de protones, ¿dónde está? Está en la sangre, ¿no? Está en la sangre, está circulando. Y incluso puede formarse hasta dentro de la misma célula, pero está en la sangre. Entonces, la prostaglandina inhibida, la ausencia de prostaglandina no depende de la vía por la cual quieras inhibir, sino más bien de la inhibición en sí misma. Por lo tanto, el fármaco llegue por vía intramuscular, por vía oral, siempre va a provocar la mediación de la inhibición de prostaglandina, no importa la vía. Así que igual va a tener su gastritis, sea por la nalga, sea por la vena, o sea por la vía oral, ¿no? Pero la prostaglandina además tiene un efecto interesante. Tiene un efecto inhibidor sobre las células C que secretan la histamina. Entonces, por esta vía, además, produce la inhibición por dos mecanismos, directo e indirecto. La somatostatina también actúa en estas células C, provocando la disminución de la histamina. Entonces, y además la somatostatina inhibe la célula G, ya lo habíamos dicho antes. Por lo tanto, la somatostatina tiene tres mecanismos para inhibir la secreción.
bloquea la histamina, bloquea la gastrina y un efecto directo bloqueando el efecto del AMP cíclico o de la biciclasa. Mientras que la prostaglandina, dos mecanismos, ¿no? Sobre la célula C y directamente sobre la célula parietal. Este cuadrito resume toda la estimulación de la secreción del jugo gástrico. ¿Cómo se regula la secreción del jugo gástrico? Hay tres fases: cefálica, gástrica e intestinal. La fase cefálica es responsable del 30% del ácido clorhídrico secretado. ¿Y cuál es la fase cefálica? Pensar en comida. ¿Te imaginas una receta con pollo ahí? Con papita, imagínate. Te vas a empezar a estimular. Y eso es secretando. ¿Alguna vez que les ha pasado que ya como que se hora de comer y empiezan a tener un poquito de hambre y luego se tiene un ardorcito aquí? Un ardorcito, me pide comida, dice, ¿no? ¿No? Ya inició la fase cefálica. ¿Es como cuando pensamos en cosas ácidas? ¿También podría ser? En general, porque es comida. Ese es el nombre del chavo, ¿no? Ese es el nombre del chavo. El chavo cuando ve que alguien está comiendo, ¿no? Está secretando ácido, está preparando su organismo para recibir esa comida, pero nadie se lo da. Entonces, ¿qué pasa con ese ácido? Se mete a las paredes y empieza a dañarlas, y eso genera la gastritis. Por eso, un antecedente importante en los pacientes que tienen gastritis es preguntar cómo va su alimentación. ¿Es una alimentación regular? ¿Está comiendo sus horas? No, todo pues con las clases, a veces como a las 5 de la tarde. ¿La gastritis se puede solucionar? Primero tienes que descubrir los factores que la desencadenan y corregirlos. Si el factor es un mal orden en la dieta, tienes que reordenarlo. Tienes que empezar a combinarlo. ¿No? Si el factor es hipersecreción, un omeprazol, tensión. O si es un proceso infeccioso, es probable, entonces se puede corregir. Ahora, el tema es que para muchos la fase cefálica es muy relevante. Gente estresada, gente que para tensionada todo el tiempo, va a activar todo su sistema para que haya una secreción importante. La angustia, por ejemplo, ¿no? Estás angustiado porque quién me van a preguntar en el examen. ¿Qué vía nerviosa se activa ahí? La vía parasimpática. Miedo a la parasimpática. No, perdón, vía parasimpática. Pero en este caso, la vía parasimpática te va a estimular la secreción de ácido y estás con esa sensación constante ahí, ¿no? ¿Qué hacen? A ver, ¿han visto ustedes gente que toma su traguito de amanecida, ya borrachos, medio descerebrados, se van a dormir y se despiertan temprano y están con un malestar en el estómago producto de que el alcohol barrió todo un poco y empezó a inundarse el estómago? ¿Y qué suelen decir? Una cervecita para bajarla, ¿no? Una cervecita para bajarla. Y después, su cevichito, ¿no? Su ceviche. ¿Está maltratando su estómago, no? Sometido al alcohol, que limpió el moco, el ácido gástrico está ahí metido, y encima le ponen más ácido, va a destruir. Luego viene la fase gástrica con el 60% y la fase intestinal con un 10%. ¿Qué pasa en la fase cefálica? Hay un estímulo de las células parietales por el nervio vago en respuesta a, olores, gustos, masticación, deglución y reflejos condicionados. Olfato, gusto. El ejemplo más práctico, un chicle. Hay chicles que tienen un agradable sabor, ¿no? Algunos les gusta la sandía, la fresa, la frambuesa. Rico, estimula tu secreción gástrica. Ese chicle no solamente lo hueles, sino que lo saboreas. Estimula tu secreción gástrica. Y luego empiezas a masticar. Estimula tu secreción gástrica. Y después deglutes, pero no deglutes el chicle, deglutes la saliva. Entonces tienes olfato, gusto, masticación y deglución. ¿Va a haber secreción gástrica o no? Entonces, los que mastican chicle tienen más secreción gástrica y si lo masticas en los espacios interdigestivos,
vas a generar producción de ácido gástrico y favorecer tu gastritis. Entonces, ¿masticar siempre es malo o no? Y mi gato lo come bien. ¿Y por qué dicen que cuando comes chicle de menta y tomas agua bajan de peso? Bueno, eso. Pero no comes nada más. O sea, no, que comes, pero te pasas más tiempo masticando el chicle de menta y tomando agua. O es por el ácido gástrico, ya no. No, lo que pasa es que, mira, hay falacias, ¿ah? Por ejemplo, en los gimnasios, ¿qué te dicen? Tómate este batido, o hay Omnigay y esas cosas, los famosos batidos para bajar de peso, ¿no? Y te lo venden, acá está tu batido para que baje de peso. Pero ojo, además de cortesía, por amabilidad, porque es una oferta especial y me caíste bien, te voy a dar un manual de dieta especial para que bajes de peso. Y en ese manual no comas esto, no comas esto, no comas esto, no comas esto. O sea, al final estás haciendo dieta. Y todo el que deja de comer, baja de peso, ¿no? Esto es como la falacia de los rusos, en los primeros años del siglo pasado. Ellos descubrieron, miren, ellos descubrieron que las cucarachas tenían las orejas en las patas. Sí, ese fue su descubrimiento. Y lo publicaron. Que las cucarachas tienen las orejas en las patas. ¿Y cómo lo demostraron? Muy sencillo. Cuando cortaban las patas a las cucarachas y hacían bulla, no corrían. Pero eso es lo que pasa cuando le dicen bonito. No es sencillo, es que está dejando de comer. Estimulación directa de las horas paritales por la gastrina influye en esta fase cefálica por el estímulo de olfatos y los reflejos condicionados, ¿no? Por ejemplo, Pavlov hizo varios experimentos de reflejo condicionado. Ponía a los ratoncitos y les hacía, con los monos también creo, hacía que a una hora determinada se les diera la comida con un sonido. Había un sonido y las ratitas iban y comían. Y de repente producía el sonido y ya no había comida. Examinaban y los ratoncitos salivaban. Ya estaban salivando. Escuchar ya empezaban a salivar. Igual, ¿no? De repente ustedes se condicionan para que a la una siempre tengan su comida. Son la una y empiezan a salivar y empiezan a tener la sensación de querer comer. Se pasó la hora y no comieron. Alteraciones o problemas digestivos. Este reflejo condicionado funciona en muchos de nosotros cuando tenemos ese patrón estricto de la hora, ¿no? Ahora, en estricto también, fisiológicamente, ¿cuál sería la mejor hora para comer, desayunar o cenar? 8, 12, 6. ¿Ya? ¿En qué libro lo han leído? Yo he escuchado por mi mamá. Fisiológicamente, por lo que hemos visto hasta ahora, podríamos ir concluyendo que la mejor hora para comer es cuando tienes hambre. ¿Verdad? Es cuando tienes hambre. ¿Por qué? Porque el estómago necesita prepararse para recibir el alimento. La fase cefálica tiene que darse. Si no, ese 30% inicial de ácido gástrico no se va a dar. Llega la comida y no entra ácido. Y segundo, la salivación. El hecho de que vayas a comer salivas. Y esa salivación que hace inicia la digestión de lípidos y de carbohidratos. Lubrica el bolo, permite que sea aplastado. Entonces, la preparación previa. Por eso es que nunca recomienden a la mamá, sobre todo en pediatría, me va a pasar. La mamá siempre viene con un doctor, mi hijo tiene 5 años, pero no come, no quiere comer, está flaco, mi hijo. Pues subes a la balanza 20 kilos, 5 años, está hecho un minibol. Pero para la mamá está flaco, está magnífico. Ahora, la mamá te va a decir que tiene que comer más, que quiere que coma más, pero ¿le darías un estimulante? Está bonito.
no lo necesita, lo que tiene que es que mejorar la calidad de sus alimentos. Ahora, darles un estimulante no soluciona el problema, porque estimula la ingesta, pero no está resolviendo por qué le está comiendo. De repente no le gusta lo que cocina a mamá. Y yo suelo preguntarle a los chicos eso, ¿no? ¿Y por qué no comen lo que cocina mamá? Y digo, mamá no va a escuchar, ¿cocina feo? Chiquito, le mira a la mamá. La fase cefálica en el chico funciona bastante. ¿Cómo? Por ejemplo, le presentas un plato con huevos. ¿No? Si le vas a, por ejemplo, le vas a dar una ensaladita, ya usa las zanahorias como una nariz, usa unas tajaditas de palta como una boquita, ponle unas yemitas como ojitos y le dices, mira, don Comelón, este es tu plato, vamos a comenzar con el ojito. Y empiezas a jugar, haces lúdico el momento y lo digiere bien. Y relajado. Con correa En mis tiempos era el avioncito, ¿no? El avioncito, ya. Uno para tu mamá, uno para tu papá, medios lúdicos para hacer que comas. Hay gente que también ha hecho eso. No sé qué hay gente ¿no? Y dice, ¿qué pasa si tomas mucha agua cuando estás comiendo? Alimento sólido. Bueno, dicen que eso diluye el ácido y por lo tanto retrasa la digestión y el llenado es mayor. Sí es cierto, eso puede suceder, pero también recuerden que decíamos que mientras más sólidos son los alimentos, el vaciamiento gástrico se retrasa. Mientras más líquidos son, el vaciamiento gástrico se hace más rápido. Entonces ahí hay una especie de orejas en las patas de la cucaracha, ¿no? Alguien que come eso. Lo ideal es que tomes el agua lo suficiente como para lubricar el bolo y que pase. Claro, claro. Ahora, si tomas demasiado, obviamente va a diluir. Pero si tomas el agua para lubricar, va a favorecer también que el alimento sea más fácil de seguir, de partir, ¿no? Imagínate tú, quieres hacer una torta y agarras tu harina. Y a la harina le echas la mantequilla, le echas un poquito de leche y una gotita de agua. ¿Podrás amasarla? Si le echas más agua, y mientras más agua, más líquido. Mientras más líquido, más se digiere. Pero sería agua, no bebida azucarada. Porque ocurre... ¿Qué te guste? Entonces normal. No, que te guste. ¿No ocurre vinagre, como dicen algunos? ¿Vinagre? Ajá, como que se junta, lo salado con lo dulce y ocurre, no sé. Hay que preguntar a los chinos. ¿Los chinos? Mezcla salado, mezcla dulce, mezcla agrio. Sí, no pasa nada. Entonces no pasa nada. Tiene su ácido, tiene dulce. Bueno, yo como así no me pasa. Ojo que la dieta también tiene un factor cultural, ¿no? Un factor cultural. Nos acostumbramos y nos adaptamos al tipo de dieta de la zona donde estamos residiendo. La fase gástrica. La fase gástrica, el estímulo es la digestión del estómago. Una vez que llega la comida al estómago, estimula la producción de mayor ácido, sobre todo si la comida es rica en aminoácidos o péptidos. Es decir, mientras más proteínas hay, más ácido se secreta. Recuerden eso cuando hagan la dieta de un paciente con gastritis, recomiéndole no carnes, sobre todo las carnes rojas, porque son las que más difíciles de digerir se necesitan. No me acuerdo si es el TESTIC o el Cartier Ruiz de anatomía, ustedes me corregirán, producto de sus arduas noches internados en su biblioteca revisando estos libros, que cuenta que la forma en la que descubrieron el ácido gástrico en el estómago fue de manera accidental y curiosa. Un soldado, producto de la batalla, le perforaron el abdomen y quedó un hueco, y por ese hueco se podía ver el estómago abierto. O sea, el hueco perforó pared y perforó la cara anterior del estómago. Entonces, algún curioso, no sé, pero cuenta que amarró un trozo de carne a un hilo y lo metió por ese huequito hasta el estómago. Lo dejó un rato y luego lo sacó y la carne se había sancochado. A partir de ahí empezaron los estudios para ver qué propiedad tenía ese ácido, ¿no?
¿Alguna vez han utilizado ácido muriático? ¿Les ha arriba la mano? Solo el humor, solo el humito, ¿no? Pero si te cae la mano te va a quemar. Y el ácido clorhídrico que contiene el ácido muriático es al 10%. Es decir, 90 de agua y 10 de ácido. Aquí es al 100%. Si te quema acá, imagínate lo que hará en tu dedo, si metes en tu estómago, ¿no? Pero no pasa eso por la protección. Entonces recuerden la dieta, limitar las proteínas. Y los mecanismos fisiológicos que ocurren aquí es la distensión del estómago, ya lo hemos visto, la distensión del ácido gástrico y el efecto directo de los aminoácidos sobre la glucosa para la producción de la gastrina por la célula G y con eso mayor emisión de ácido clorhídrico. Y luego bien, en la fase gástrica el alcohol y la cafeína estimulan la secreción gástrica de ácido clorhídrico. Por eso, en algunas culturas acompañan la dieta con su copita de vino. ¿Qué pasó? ¿Entiendes? Se han quedado pero perplejos. ¿Qué tiene contra el vino? Con coca. ¿Coca? El alcohol estimula un poco la producción de ácido gástrico. Por eso es que algunos, como digo, usan el alcohol como un medio digestivo, ¿no? Para facilitar. Por ejemplo, una comida copiosa en carne acompañada de un vino seco ayuda a la digestión. Ayuda mucho a la digestión, te da un mejor tratamiento gástrico y además sientes que la carne se hace más liviana. Aparte, cómense una, bueno, no sé si ustedes toman vino, pero en todo caso, busquen a alguien que lo tome y tiene una gaseosa y un bocado de carne y luego una gaseosa y un bocado de vino, no hay la diferencia, ¿no? ¿Será por el ácido del vino? ¿Vino con alcohol? Por el alcohol. Por el alcohol. Por el alcohol. Sí, algunos dicen, sí, pero eso ya no funciona ahí. Claro, el alcohol se evapora, es muy volátil y con el calor peor todavía. Por eso es que funcionan los queques. ¿Saben cómo funcionan los queques? Porque es que se hincha. ¿Qué hace la levadura? Aumenta la masa. ¿Cómo? Tiene una varita mágica. ¿Ah? Por la fermentación. ¿Qué pasa cuando se fermenta la glucosa que está allí en la masa? La levadura se come la glucosa, el azúcar que está en la masa. Y producto de esa comida, su excreción, lo que tendría a ser nuestras heces, en la levadura es la excreción, producto de la excreción que es alcohol y agua. Ese alcohol que emite la levadura se va a meter en la masa y lo va a hinchar. Va a formar burbujitas, hinchando la masa. Luego esa masa tú la metes al horno. El calor evapora el alcohol y la burbujita se queda ahí. Por eso cuando cortas el queque, ves bolitas, burbujas vacías. Ahí antes tuvo alcohol. Y gracias a eso se le. Pero no es que quede más masa, sigue pesando igual, solamente que creció por efecto del alcohol. Entonces, mecanismos fisiológicos, la distensión, el alcohol y la cafeína. El café también aumenta puede ser que el café genera acidez cuando lo tomas en demasiada cantidad. Y también tiene que ver con el hábito, ¿no? Hay gente que toma mucho café, gente que no le gusta el café, pero recuerden que si es que buscamos reducir el ácido en el estómago, tenemos que recomendar la no ingesta de café. Ahora tenemos las fases de la secreción. La distensión del estómago por los alimentos, llega a comida, se extiende, ¿qué hace? Provoca un reflejo en el sistema nervioso entérico, es decir, el cerebro del intestino. Secreta acetilcolina y la acetilcolina va a estimular las células G, las células enterocromafines para la secreción de histamina y directamente la célula parietal. A través de la célula G produce gastrina, que también estimula a estas células enterocromafines y va a la célula parietal. Producto de esto, mayor secreción de protones y ácido gástrico. Por otro lado, la ingesta proteica, sobre todo los péptidos y aminoácidos, van directamente a la célula G para producir más gastrina. Entonces, el actor principal
que es la célula parietal y la producción de ácido gástrico, está ayudado por el estímulo de las células G, las heterocromafines y el vago. Y en la fase intestinal, ya cuando el alimento llegó al intestino, hay una afluencia de proteínas al duodeno, estimula la célula G intestinal, estimula las células endocrinas intestinales y los aminoácidos absorbidos. Estos tres van a provocar la mayor secreción de protones. Entonces, tanto el estómago como el duodeno estimulan la producción de ácido clorhídrico. Acá un resumen de lo que hemos dicho. Miren cómo el vago estimula las células parietales para la secreción de ácido clorhídrico y por acá va a estimular a la célula G para que secrete también vía circulación sanguínea a las células parietales. Los aminoácidos tienen un efecto directo también. Recuerden eso, fue pregunta de un examen. El aminoácido también tiene un efecto directo en la estimulación de la secreción de ácidos gástricos. Entonces, volvemos al ejemplo de los pesistas que te venden esos aminoácidos liofilizados. Termina tus ejercicios y te dicen: tómate tu batido de aminoácidos, tu cóctel de aminoácidos, los tomas. Dice que para formar masa muscular en ese momento. Le decía que en principio, a la hora, lo que vas a hacer es utilizarlo como energía para llenar los depósitos que has consumido durante tu ejercicio. Pero además, miren, ¿qué va a hacer? El aminoácido va a estimular tu secreción ácida y va a generar masas en tu estómago que está en ese momento vacía, ¿no? ¿Preguntas? Ahora cortamos el vago. ¿Qué sucede con la producción de ácido clorhídrico? ¿En qué fase se cortaría la secreción gástrica? ¿Qué hacía el vago? ¿Eso mira? ¿En qué fase? Recordemos que teníamos tres fases, ¿verdad? ¿Y en qué fase actúa el vago? En la fase cefálica, cuando estamos oliendo, saboreando, masticando, estamos condicionados, ¿no? Entonces, si quitamos eso, disminuimos la secreción de ácido gástrico. Pero en la primera clase decía que queda la gafina. La gafina todavía puede producir más, ¿no? Vamos a tener esta partecita. Secreción gástrica. ¿Quién inhibe la secreción de ácido clorhídrico entonces? Cuando el quimo ha pasado al intestino delgado, disminuye el estímulo para la producción de ácido clorhídrico a nivel del estómago. Entonces, el principal inhibidor es la disminución del pH. ¿Recuerdan? Cuando pasaba la comida al duodeno, el duodeno me da un mensaje: oye, ya no me manden más, y por lo tanto se queda el contenido ahí, ya no hay incremento de volumen, no hay muchos aminoácidos, por lo tanto no hay estímulo para que se produzca ácido y se queme. Entonces la acidez del estómago se paraliza o empieza a aumentar, o mejor dicho, aumenta el pH. Esto es un efecto de retroalimentación para el propio estómago para que digas: ya no produzcas más ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, mientras más ácido se vuelve el pH, menos ácido clorhídrico se secreta, porque si no llegaríamos a cero. Y esto hace que el pH más bajo inhibe la secreción de gafina, y la gafina, recuerda, que hacía por la circulación y hacía que las parietales secreten más ácido. Al inhibirse ya no produce ese efecto. La somatostatina ya habíamos visto que lo inhibe a través de dos vías: una vía directa, que entraba generando el ARP cíclico, y la otra inhibiendo la histamina, la estimulación del ácido clorhídrico. Y la prostaglandina, ya lo habíamos visto también, que antagoniza la proteína G inhibidora, que es estimulada tanto por la histamina, ¿no? Acá tenemos los inhibidores, un resumen, un cuadro resumen.
las hormonas y las fuentes. Otro componente del jugo gástrico es el pepsinógeno. El pepsinógeno, secretado por las células principales, que ustedes ya conocen. Miren ustedes, pepsinógeno va a ser secretado a un medio del estómago que va a estar más o menos entre 1 y 2. Pero el pepsinógeno no necesita tanta acidez. Con una acidez entre 3 a 5 se transforma en pepsina. Entonces, aun cuando la acidez del estómago disminuya, va a seguir transformándose en pepsina, va a seguir haciéndose activo. Ahora, el pH, para que esta pepsina deje de activarse, debe ser menor a 3. El pH debe ser menor de 3.5 para evitar la inactivación de la pepsina. O sea, el pH más altos, esa pepsina deja de ser efecto. Manejen esta diferencia. Una cosa es la activación, una cosa es que el pepsinógeno pase a pepsina y otra cosa es que la pepsina se mantenga activa. Para que pase de pepsinógeno a pepsina necesita un pH de 3 a 5. Pero para que la pepsina se mantenga activa necesita un pH menor de 3. ¿Ya? Son dos conceptos distintos. Se mantiene activa. Si sube a 5, se activa. Por ejemplo, estás comiendo tu comida y de repente te tomas una leche. En el primer momento, al llegar la leche al estómago, lo va a neutralizar, va a bajar la acidez. El pepsinógeno, la pepsina se inactiva. Luego, esa leche se va a ir metabolizando, se va a ir descendiendo, se van a liberar las proteínas y la acidez vuelve. No, porque el agua es neutra. La leche se calienta. Y el otro factor es el factor intrínseco, que también está presente en el jugo gástrico. El factor intrínseco es una proteína, una mucoproteína, que va paralelo al ácido clorhídrico, ¿no? La bomba de protones, el cloro sale casi junto con el factor intrínseco. Como es una proteína, se va a degradar en contacto con la pepsina. No va a estar mucho tiempo disponible. Por eso es que necesita ligarse a una sustancia que lo cuide, que es la vitamina B12. Entre las dos se alían y evitan que haya esa destrucción. Y gracias a esa unión es que se absorbe la B12, ¿no? Se dice que es la única secreción esencial del estómago. ¿Qué significa esencial? Esencial significa que no hay otra fuente. No hay otra fuente. El estómago es el único que produce factor intrínseco. Por lo tanto, si no tiene factor intrínseco, anemia. Y como es una anemia que va a estar todo el tiempo, porque el factor intrínseco no lo tienes, es perniciosa. Anemia perniciosa. Esa es la única forma de tratar una anemia perniciosa, porque te vas directo a la sangre e inyectas una variedad de B12 que no necesita el factor intrínseco. ¿Por qué? Porque ya está en sangre. El factor intrínseco hace que el intestino absorba la B12 a la sangre. No lo tienes, no lo absorbe. Así que por más complejo que tomes, no vas a absorberlo. Pero si le pongo de manera parenteral, la va directo a la sangre, ya no necesito. Por eso el tratamiento de estos pacientes es B12 parenteral. ¿Por qué la presencia de grasa en el duodeno inhibe la secreción gástrica? ¿Recuerdan lo que decía? Cuando recibe alimento el duodeno, se extiende, produce CCK, que se va a la vesícula y le dice, bota, ¿no? Bilis, para que ingiere la grasa. Y al mismo tiempo se va al estómago y le dice, detén los movimientos, no me sigas mandando, y eso hace que la secreción de jugo gástrico también se detenga.
manera se evita que haya una sobrecarga de ácido, sobre todo a nivel duodenal, y afecte la digestión, y dar más tiempo al intestino delgado para hacer la digestión de la grasa. Entonces, en detalle cuando hablamos del tema. Entonces, la disminución de la secreción gástrica en coordinación con el vaciamiento gástrico se hace mucho más lento. El síndrome de dumping o recesión gástrica, cuando está con un pedazo de estómago, se habla de una intolerancia a los alimentos grasos, porque no hay esa respuesta de comprensión del duodeno. Bueno, vamos a quedarnos ahí, todo lo que es secreción gástrica. Vamos a dejar pendiente lo que es la protección, ese moco, cómo funciona y cómo nos protege de la secreción gástrica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no hay preguntas, entonces nos preparamos para el examen. 9:20 creo que comienza. Perdón, perdón. A ver, un ratito, la doctora les quiere dar un mensaje. ¿Cómo están, chicos? Buenos días, ¿qué tal?